sea, todo lo que vamos a encontrar aquí, esta es la hacienda, pues. Llega Joaquín Castro y prácticamente a gritos le exige a Pancho Villa: quiero que me regrese mis caballos. Lauro Caloca, que venía siendo el abuelo de mi esposa, que don Lauro ya les explicaba a Mayo que fue el brazo derecho de Villa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video que estamos haciendo desde aquí, desde el pueblo de Atequiza. Los vamos a llevar por un recorrido histórico a través de diferentes lugares bastante importantes de este lugar. Esperamos que lo disfruten y vamos allá. En 1556, Juan Ortiz de Urbina, originario de Zuazo de Victoria, en Vizcaya, fundó la estancia de Santa Ana de Atequiza, con una merced otorgada por el rey Felipe II de España en tierras pertenecientes a Totonilquillo y con naturales de allí. La región era habitada por indígenas cocas, nahuas, purépechas y otra gran diversidad de etnias. Se cree que Atequiza se llamó Tequisistlán. Luego fue cambiado el nombre por Atequiza, que significa lugar donde se corta el agua. La hacienda a través del tiempo tuvo diferentes propietarios, entre ellos Martín Casillas, Pedro Álvarez Cantón, don José Ignacio Basauri, Pedro Juan de Olazagarre, entre otros. La hacienda floreció y era una de las más ricas de la región, gracias a que está rodeada de agua del río Lerma. La edad de oro de la hacienda de Atequiza fue en 1839, cuando don Cástulo Gallardo adquiere la hacienda de Atequiza, que era una de las más ricas de la región, continuando su producción de granos y animales. Extraordinaria tanto por su tamaño como por su belleza, la hacienda en estos tiempos era custodiada por fuerzas de infantería, quienes vigilaban a las gavillas de bandidos tan comunes por aquellos días. La calidad del frijol y la cebada de Atequiza fue reconocida a nivel internacional y también el tan famoso alcohol de maíz. Entre los años 1870 y 1900 se construyeron los edificios más importantes de Atequiza: el teatro, la Florida, el campanario de la iglesia y se mejoró la Casa Grande. Se recuerda también que el 24 de noviembre de 1810, el padre de la patria, Miguel Hidalgo, llegó a la hacienda de Atequiza, propiedad de los hijos de Ignacio Basauri, muerto en 1804, y traía consigo un ejército de 7,000 hombres que durmieron esa noche en la hacienda. La teoría más razonable es que fue por el abasto de alimento, pues eran miles de bocas y Atequiza tenía enormes trojes de diversos cereales. Aquí donde está este muro, había otra construcción, más o menos de unos 10 metros de ancha, que llegaba casi hasta aquella pared. También de 2 plantas, tenía una arquería en la parte superior. Y abajo lo utilizaban como bodega de los enseres agropecuarios. Y esta parte era vivienda en la parte de arriba, y abajo era oficina. Y en la época de la hacienda esta era la tienda de raya, donde también estuvo el Banco Banamex. Ahí está su huella. Así era donde estaba la tienda de raya. A esta parte. Esos son los arcos que les decía. Esos arcos estaban abiertos, porque la finca daba este gran patio. Entonces en la finca hacía una L para que quedara dentro de la capilla. O la capilla era de los hacendados, no era pública. O sea, todo lo que vamos a encontrar aquí, esta es la hacienda, pues, no era una población. Mucha gente se pregunta, pues, que por la importancia que tiene, ¿por qué no era cabecera municipal o algo así, no? Y resulta que este pueblo, como pueblo, se fundó más o menos hasta 1926. Hasta entonces dejó de hacer hacienda. Entonces, todo lo que hay aquí, la mayoría de las cosas, son parte de la hacienda. Las casas que están de aquel lado eran las casas de los trabajadores. Venían aquí a trabajar, sobre todo gente de Totonilquillo,
y de Islabotán de los Membrillos. Venían para acá. Tiene 5 puertas, todas tenían balcón. Y allá donde se ve aquel secatito y ahí es donde ve el canal. Es que hicieron desde la época de la hacienda muchas modificaciones para carrear agua del río Lerma. Hubo muchas construcciones para que todas las tierras fueran de regadío y no de temporal. Por eso había mucha producción. Y la tienda también es de cantera y de piedra. Y vean, también tiene sus muros, sus contrafuertes. Bueno, esta capilla hay muchas teorías sobre su fundación. El asunto es que en 1567 ya hubo permiso para hacer misas. Nos vamos a encontrar aquí con que se terminó de construir en 1825. Y resulta de que tenemos la fecha exacta porque en el altar mayor, el altar es una piedra tallada y viene la fecha de quién la mandó a hacer, quién la terminó y las razones por las que hizo y además la fecha. Está re buena esa piedra, ¿eh? Ahorita se las voy a enseñar. El campanario se construyó después. Yo me encontré una fecha que dice 6 de abril de 1876. Lógicamente, y eso nos da con las campanas son de 1877. Entonces quiere decir que sí, el campanario se construyó más o menos en esas fechas. ¿Y cuál es el asunto con el campanario? Bueno, que es un campanario único en el mundo. No hay ningún campanario que tenga ese diseño. No sé si lo alcanzaron a ver. El diseño superior es muy diferente a todos los campanarios que existen. Este campanario tiene sus pilares tallados, estilo corintio. Tiene 4 balcones apuntando a los 4 puntos cardinales con su enrejado. Y ahí están las campanas. Las campanas, las originales, las vamos a encontrar aquí abajo, las bajaron. Las campanas vienen de Toledo, España. Tienen un timbre maravilloso. Y tienen oro de Damasco. Todo eso lo tenemos documentado, ¿eh? Entonces tienen un timbre especial. Aquí están y están muy bien conservados. El altar mayor tiene 2 columnas, tiene su nicho para la Purísima Concepción y arriba tiene un frontón con una paloma que va bajando, un corazón con 2 ángeles que son de la época colonial y arriba está el ojo que todo lo ve, el ojo de Dios, que muchos lo relacionan con la masonería. ¿Sí? Tiene sus angelitos. Aquí están los 4. Ya les dije que es un octágono. Aquí están los 4 evangelistas. Aquí están los altares secundarios. Y este es el principal. Miren, muchachos. Ahorita vamos a pasar con mucho respeto, así en filita, para que vean la descripción que les digo. El panameño Pedro Juan de Olazagarre, uno de los dueños de la hacienda de Atequiza,
compró de contado la enorme y rica hacienda en 1819, cosa poco común entre los ricos jaliscienses acostumbrados al crédito, poseía en Atequiza enormes cantidades de ganado para la venta de carne, tenía en la hacienda huertos ricos de frutas del país, lechería, cuartos para la fabricación de queso y grandes graneros. Esta hacienda era una de las más ricas. Y aquí las increíbles vistas. Estamos aquí arriba del campanario. Vamos a ver las vistas desde aquí. Aquí están los soportes bastante resistentes para las campanas. Aquí la increíble vista desde el campanario de la capilla de Atequiza. Tuvo dos finalidades, oficina y casa habitación. La casa habitación estaba al final, casi todo lo de frente han sido oficinas. Sus techos son altísimos, más o menos de 3 metros, sus muros también son muy gruesos, consideramos que pues ha sufrido modificaciones, pero esta casa va para los 200 años. Estamos hablando que en 1841 aquí nació Octaviano, quiere decir que la casa más o menos así debió estar como en 1820, estamos hablando de 200 años. La construcción le da la vuelta, tiene un montón de cuartos, tiene pilares como las casas antiguas, con su patio central, con fuente y jardinera. La fuente ya no existe. Todavía se ven los caminitos de las jardineras. Es que ha sido rentada para muchas cosas, todo está dividida. Ahí es una paletería, aquí es un bar, a la vuelta hay tiendas de comida, de ropa y de un montón de cosas. Entonces ha sido muy modificada, pero aún conserva muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, los techos, los muros son de adobe. Esta sí es de adobe. Y tiene su entrada aquí
Al entrar aquí al primer pasillo, nos vamos a encontrar una reja con las iniciales del Banco Nacional de Crédito Agrícola. Como esta casa era oficina, pues cuando el Banco Nacional de Crédito Agrícola, después de la Revolución, toma posesión de la hacienda de Atequiza, del latifundio, aquí se instala para administrar las tierras de la hacienda. Octavio de la Mora nace en Atequiza el 24 de junio de 1841 y fue uno de los pioneros de la fotografía en México durante el siglo XIX. Se tiene registro de su primer estudio en 1865, viajó por Estados Unidos y Europa. Tuvo también un estudio en la Ciudad de México, hizo retratos de familias y personajes importantes de la ciudad y sus fotografías destacaron por su nitidez, siempre inspiradas por su lema fotografía, verdad y belleza. Fue el único fotógrafo mexicano premiado con la medalla de la Exposición Universal de París de 1878 y recibió 7 medallas de oro y plata en las exposiciones de nuestro país. Lógicamente en la época de la colonia, este molino ya funcionaba con una rueda, que era el que movía la maquinaria. Algo que me llama mucho la atención de esta empresa, del molino, es que estuvo funcionando para hacer, claro, harina de trigo, que se la vendía a los comerciantes para que ellos a su vez la llevaran a Guadalajara a vender. Entonces, estamos hablando de la época de la colonia. Tiene 20, 30 años que cerró. O sea, estamos hablando que esta industria es la que más ha durado aquí en Atequiza y que le dio mucha vida a Atequiza a la hacienda, porque se requería grandes cantidades de trigo. Ya después, este canal que servía para mover la rueda, que es una desviación del río Lerma, con el paso del tiempo y los poderosos dueños de la hacienda de Atequiza se fue ampliando, daron más concesiones. Los dueños de esta hacienda tenían una amistad muy cercana con Porfirio Díaz. No sé si les platicaron ya que Porfirio Díaz venía aquí cada vacaciones de Semana Santa. Se instalaba en la finca que está allá atrás, que no podemos entrar, y le hacían sus recibimientos en este teatro, que es un teatro particular de los hacendados. Estos dueños de aquí eran tan poderosos que tenemos fotografías de sus viajes a Jerusalén, a las cataratas de Niágara, a Egipto. Estamos hablando de finales de 1800, cercanos a 1900. Tenían un dineral. Ellos, para ganar tierras
agrícolas, intentaron desecar gran parte de la laguna de Chapala. Entonces ampliaron aquí el canal y después de eso trajeron a unos ingenieros para generar energía eléctrica a través del agua, o sea, energía hidroeléctrica. Los dueños eran ingenieros que despuntaron en cuanto a la industrialización de las haciendas. Pues este canal tiene una caída de 6 metros que alimenta unos dínamos que generan energía eléctrica. Tequisa contó con energía eléctrica al menos desde 1888. Existe ese registro. En Guadalajara llegó hasta 1892. Es que, según reporte en 1889, el molino de trigo, las oficinas y las habitaciones de la casa principal eran iluminadas por 45 lámparas, de las cuales 20 estaban situadas en el molino. Los dueños de esta hacienda manejaron la industria. Había 4 industrias muy importantes: el molino, la fábrica de ladrillo, la fábrica de alcohol de maíz y la extracción mecanizada de cantera. Todo lo hacían de manera mecanizada. ¿Con qué? Con energía eléctrica. Las instalaciones para la fábrica de alcohol estaban ahí, en ese edificio. Entonces, cuando se viene José Cuervo, la Bastida, que se convierte en arrendatario de la hacienda, esa es una de las razones por las que se viene. Como ya estaba el proceso, la maquinaria para el proceso de fabricar alcohol, él se viene y pone su fábrica de alcohol, pero ya de caña aquí, que se llamaba La Constancia. Aquí fue una de sus primeras fábricas, de los recuerdos. Este teatro data de 1886 y está dentro de la antigua hacienda de Atequiza. Es ejemplo importante de la arquitectura ecléctica de finales del siglo XIX y cuenta con una hermosa fachada de cantera gris. Es considerado el tercero en importancia del estado de Jalisco, después del Teatro Degollado en Guadalajara y el Rosas Moreno en Lagos de Moreno. Se inaugura presumiblemente por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz. Fue construido para distinción y esparcimiento de la familia Cuesta Gallardo y los dueños de la hacienda de ese tiempo, quienes se dieron el lujo de tener su propio teatro particular. En noviembre de 1896, Manuel Cuesta Gallardo y Lorenzo El Chato Elízaga invitaron al francés Gabriel Beyre y su socio Claude Fernand von Bertrand a Atequiza. Aquí grabaron 8 vistas cinematográficas de escenas comunes en la hacienda, como lanzamiento de toros y caballos, jaripeo, pelea de gallos, baile tradicional, baño de caballos en el canal y peones ayudando bueyes. Las vistas, junto con otras de la Ciudad de México, fueron distribuidas por toda Europa y partes del mundo por la campaña de los hermanos Lumière. Atequiza representó al México campesino, rural y tradicionalista a los ojos de todo el mundo, a donde llegó el cine en los primeros años de inventarse.
En este museo se muestra cómo es y ha sido la cultura y el modo de vivir de Atequiza, así como sus tradiciones y sus costumbres. Esa finca fue terminada en 1900. La historia dice que fue un regalo de Joaquín Cuesta Gallardo para su esposa, que fue un regalo de bodas. Esa casa, hagan de cuenta que era una casa para recibir a las visitas. Allá era donde se hospedaba Porfirio Díaz. Es una casa enorme que tiene un salón de eventos del doble de esto. Es un salón. Y arriba tiene su palco para la orquesta. Tiene cuartos, cada cuarto con su baño. Y todo lo trajeron de Francia y de Bélgica. Los vitrales, los muebles, los espejos, todo lo trajeron de allá. Esa era la moda con el Porfirio Díaz. Se ve a los dueños de la hacienda con sus naranjas y se alcanzan a ver unas pinturas ahí, unos cuadros. Esta es la terraza de la finca. Se ve una señora con dos niños con vestimenta de la época de don Porfirio Díaz y ya se ven las estatuas ahí. Esas estatuas estuvieron en la plaza. Cuando hacen la finca se la llevan para ganar la finca y ahorita actualmente se encuentran aquí al otro lado del teatro. Joaquín estaba pues en otro lado, le avisan que llegó Pancho, que se robó mucho caballo. Este señor, pues obviamente una persona pues de hacienda, una persona de fuerte carácter, se hace llegar de sus más importantes trabajadores rumbo a la estación con la única decisión de ir a exigirle a Pancho Villa que le regresara sus caballos. Entonces imagínense el encuentro del general Rodolfo Fierro, alias el carnicero, Porfirio Pancho Villa, contra el hacendado, el gran hacendado Cuesta Gallardo y su círculo de colaboradores que no era bien visto en la época como buenas gentes. Entonces imagínense ese choque. Llega Joaquín Cástulo y prácticamente a gritos le exige a Pancho Villa: quiero que me regresen mis caballos. Pancho Villa voltea a ver a Rodolfo Fierro y le dice: general, ¿qué me dijo? Ratero, mi general. Ok, ya saben lo que tienen que hacer con él. Así como nosotros, allá nos vemos en Guadalajara. Entonces cuenta el relato que así como las cuerdas cristeras lo amarran de las muñecas, lo amarran de la cintura, y cada trabajador de don Joaquín Cástulo es llevado arrastrando, primero caminando a caballo desde aquí de la estación hasta Guadalajara, con la única convicción de llevárselos al paredón del Panteón Municipal, actualmente el Panteón de Mezquita. Y de allí nace otra historia, que es la famosa historia de fusilado dos veces.
Entonces toda la gente de don Cuesta Gallardo, allí son ejecutados por gente del general Villa, nada más por decirle ratero. Pero él solamente iba a exigir lo suyo. No estamos hablando de 100, 200 caballos, se habla de poco más de 1800 caballos. Entonces imagínense cómo se puso el señor. ¿Dónde está Villa? Está en la estación, señor. Vamos. Esa decisión la pagó muy caro. Y estamos hablando que es esta fotografía un poco la escena de esa época, porque pues es bastante gente de la revolución, armados, si se fijan las guerrilleras, las cartucheras. Y en un momento más pues vamos a ver el detalle del lugar donde llega este señor. Y desde ese punto hasta Guadalajara, amarrado, a pie. Después, pues ya viéndolos cansados, iba Rodolfo Fierro, el carnicero, el peor de los generales villistas. Sus golpes al caballo para que empiecen a acelerar el paso. Se dice que muchos murieron porque en el arrastre de caballos llegaron nada más las cuerdas con las muñecas. Los que les fue bien, pues sí llegaron prácticamente arrastrando, ya sin pies, ya sin piernas, porque obviamente el camino, las piedras. Pero don Castro llegó vivo, solamente para ser fusilado. Aparecen en algunas fotografías y en algunas de las vistas que estábamos viendo ahorita ahí, cómo estaban enfrente de la casa grande, o sea, del casco de la hacienda. Cuando llegaron, estuvieron allá. Curiosamente, estas esculturas han sido itinerantes porque después de estar por menos unos 25 años enfrente del casco de la hacienda, cuando Joaquín se casa con Toña Moreno, otra hija de un hacendado de Guaracha, y estrenan la Casa de la Florida, se las traen allá. Entonces, hay fotografías en donde aparecen estas esculturas enfrente del pórtico de la Casa de la Florida. Hay que llamarles esculturas en honor al escultor. Y en ese tiempo todavía, me dijo que todavía existía la fundidora que las hizo en las afueras de París. Si las observamos, todas tienen allí una marca. Esa es Anduren, que era la firma de la fundidora que las hizo. Cada una de ellas tiene un significado. La mayoría de las personas no conocen qué es ese aparato que trae ella en su mano izquierda. La mayoría no sabe describirlo. Y en su mano derecha tiene un engrane. Ya no está completo, pero era el círculo completito. Ya de alguna manera le rompió. Bueno, entonces dice que por esa razón esta representa la industria. Lo que trae en su mano ese aparato raro les llamaban lámparas sordas. Eran unas lámparas, tenían un mecanismo como de un pistón y las cargaban con unas piedritas de un metal que se llama carburo. Esta representa la agricultura. Trae en sus manos racimos de uvas y trigo, espigas de trigo. Y aquella, hay quienes dicen que representa la abundancia. Esa antorcha que tiene en la mano estaba un poquito más alta, tenía un arito, pero un día el camión del gas la tumbó y se le rompió el arquito de arriba.
Entonces, ¿qué es la libertad o el cuerno de la abundancia? Lo cierto es que cuando las vemos en las fotografías que están acá enfrente de la casa grande de la hacienda, están acomodadas de esa manera, aquella al centro y las otras dos a sus lados, pero muy, muy juntas, las tres, separadas un poquito. Nomás aquella tenía un pedestal más alto que esta, de tal manera que resaltaba. Estos pedestales de cantera gris, muy típica de aquí, ya aparecen cuando estaban en la Casa de la Florida. Como que cuando se las trae Joaquín a la Casa de la Florida, les pusieron estos pedestales. Por los años 30 y tantos, ya el gobierno había puesto en manos de la Nacional Financiera y de el Banco Nacional de Crédito Agrícola la Casa de la Florida con las tierras que no le habían quitado a la hacienda. Entonces fraccionan las tierras, y en esa época compra don Lauro Caloca, que venía siendo el abuelo de mi esposa, que don Lauro ya les explicaba a Mayo que fue el brazo derecho de Villa, porque don Lauro había ido a la escuela, estaba joven y parece que él le hacía escritos y le hacía cosas así. Entonces, cuando ya pasó la revolución y en los años 30, don Lauro compra la Casa de la Florida con todas las esculturas. Don Lauro fue diputado federal, estatal, él era originario del Teúl. Se le facilitaba entonces ir a México porque el ferrocarril, había diario corridas a México. Muere en 1957. No tuvo de hija más que a mi suegra. Ya se había casado ella, vivía en Guadalajara, de tal manera que la viuda, doña Emilita Medina, vivía sola en la Casa de la Florida. En esa época viene una empresa extranjera, una empresa transnacional, buscando un terreno para hacer una gran fábrica. La gente le comenzó a insistir a doña Emilita: véndales usted la Florida. Le conviene porque estos señores le pueden comprar todo, le van a comprar su casa, la Casa de la Florida enorme. Y dice que insistieron hasta de parte del gobierno del estado, ya no digamos aquí la gente, hasta el señor cura, que porque iba a ser una gran fuente de trabajo. Entonces ella accede a venderles y le dicen ahí, uno de los pretextos que ponían, si es que yo no tengo otra casa donde irme, ¿a dónde me voy a ir a vivir? Entonces le propusieron: tómese el tiempo necesario y haga otra casa. Entonces construye aquí. Les dice: pero yo la condición, yo me voy a llevar a las muchachas. Actualmente se encuentra invadida por la maleza, corroída por la inclemencia del tiempo que la ha deteriorado sin que los propietarios se hayan encargado de preservarla. Les dejamos un video de nuestro amigo Silent GDL donde podemos apreciar cómo luce actualmente esta gran finca.